Queridos estudiantes del primer grado de educación secundaria del Colegio Ingenieros UNI, tengamos todos un buen día. Bienvenidos a esta segunda clase virtual de Historia del Perú. Saludos de parte de quien les habla, el profesor David Huamán Manrique. Esta clase está dirigida para ustedes, los estudiantes del primer grado de secundaria, ubicados en el libro de las páginas del 9 al 14. El tema, el poblamiento del Perú, parte 1. En esta clase vamos a explicar cuáles fueron las muestras de los primeros pobladores del Perú, cómo llegaron, dónde se asentaron y qué grado de conocimientos tenían estos hombres, quiénes los descubrieron y cómo se llaman por el lugar donde los encontraron. Además, su tiempo de antigüedad. Veamos entonces, muchachos, en razón de que, como me dan muy poco tiempo de grabación, vamos a acelerar. Dice, evolución del antiguo Perú. Hay que ver los periodos o edades del Perú. El antiguo Perú se divide en periodo lítico o edad de piedra y en periodo arcaico. ¿Ya? Periodo lítico o edad de piedra y periodo arcaico. El periodo lítico, muchachos, comenzó con la llegada de los primeros hombres a territorio peruano hacia aproximadamente 20.000 años antes de Cristo. Aunque en la actualidad ahora han salido nuevos conocimientos y aseguran que ya no es 20.000 antes de Cristo, sino 13.000 antes de Cristo. Pero como está en proceso de investigación, estudiantes, entonces hay que esperar a que se consolide este nuevo avance científico para ver que en realidad los primeros hombres llegaron hace 13.000 años antes de Cristo en el Perú. Pero todavía la mayoría de historiadores aseguran, como la otra prueba está en investigación, dicen que los primeros hombres aparecieron en el Perú, llegaron al Perú hace 20.000 años antes de Cristo. Y esta edad de piedra va a terminar con el descubrimiento de la agricultura y ganadería, es decir, cuando los hombres por primera vez descubren la agricultura y la ganadería. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace 7.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Allí ha terminado el periodo lítico o la edad de piedra. Ahora, esta edad de piedra, muchachos, ha vivido dentro del tiempo del Pleistoceno, era del hielo, en la era del hielo. Ahora, el arcaico, en cambio, ya va a vivir en el Holoceno, ¿ya? O sea, ya las condiciones climáticas van a mejorar. A finales del Pleistoceno se dio el periodo lítico o edad de piedra. En cambio, el periodo arcaico va a comenzar, se va a dividir en dos, arcaico inferior y arcaico superior. El arcaico inferior comenzó desde el descubrimiento de la agricultura y ganadería hasta la invención de la arquitectura. ¿Y cuándo se inventó la arquitectura? En el año 4000 antes de Cristo. Hay que recordar que la agricultura aproximadamente ha sido descubierta en el año 7000 antes de Cristo. O sea, desde el año 7000 hasta el año 4000 ha durado el arcaico inferior. Ya ha durado el arcaico inferior. Ahora, el arcaico superior, muchachos, comenzó en el año 4000. Vamos a arreglar esta partecita. Aquí. Vamos a poner bien el número que se ha corrido. Ya está. Ahora sí, ponemos en forma de presentación. Ya estamos acá. En el arcaico superior. Comenzó en el año 4000 antes de Cristo. Ya. En el año 4000 antes de Cristo. Aquí. Y va a terminar el arcaico superior
en el año 3000 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el arcaico superior solamente ha durado 1000 años. ¿Y qué ocurrió en el año 3000 antes de Cristo? Ahí apareció la primera cultura del Perú. ¿Cuál fue esa primera cultura peruana? La cultura caral. ¿Ya? Hay que estar orgullosos de que nuestra zona tiene o ha sido el lugar y la cobija de los que vivieron en esa zona y cultivaron más, lograron aparecer como la primera cultura del Perú, la cultura caral. Caral queda en la provincia de Barranca, en el distrito de Supe. Y allí se encuentra la ciudadela de la cultura más antigua del Perú y la tercera más antigua del mundo. Solamente a Caral lo superan la cultura mesopotámica y la cultura egipcia. Y después de ellos viene la cultura caral por antigüedad. Entonces el periodo arcaico ha atravesado los tiempos del Holoceno. Hay que recordar, el Pleistoceno era de hielo. El periodo lítico abarcó el final del Pleistoceno. El periodo arcaico ya abrazó el tiempo Holoceno. El Holoceno ya no es era del hielo, ya es tiempos más cálidos. Holoceno, tiempos más cálidos. ¿Ya? Y si es posible, hay que anotar acá. A ver. Donde dice Holoceno, para que no se olviden, muchachos. Tiempos más cálidos. ¿Ya? El Holoceno son los tiempos más cálidos. Ya está. Ahora lo hacemos a manera de presentación. Nos hemos quedado aquí, ¿no? Ahí está. Tiempo Holoceno, tiempos más cálidos. ¿Ya? Ahora, conociendo ya los primeros periodos de las edades de la historia del Perú, muchachos, periodo lítico y periodo arcaico, vamos a ver a continuación, mis queridos estudiantes, dentro del periodo lítico o la edad de piedra, las características de los primeros pobladores. ¿Con qué características llegaron los primeros pobladores al Perú, muchachos? Fueron cazadores, que vivían persiguiendo a los animales para cazarlos. A donde iban los animales, iban los hombres de un lugar a otro. Los cazaban, ya los cazaban. Eran recolectores, jalaban raíces, frutos, ¿ya? Eran nómades, claro, si eran cazadores e iban persiguiendo a los animales por distintos lugares, no tenían residencia fija e iban de un lugar a otro. Y acá dice, ¿no? No tenían residencia fija, iban de un lugar a otro. Eso es nómada. Parasitarios. Como cuando el parásito se mete en nuestros cuerpos, ese parásito empieza a destruir para vivir. No le importa que si nuestro cuerpo se destruya o no, pero ellos comen para vivir. Así vivieron los primeros hombres en el Perú. Ellos comían para vivir. Y no les importaba que si destruyen o no destruyen, lo exterminan o no lo exterminan. Ellos exterminaban y destruían todo y vivían como parásitos. Por eso se dice que eran parasitarios. Se dedicaban a la pesca y marisqueo. Se chapaban mariscos y peces del mar, ¿no? Principales características, ya, para que no se olviden, muchachos. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros pobladores? Del periodo lítico, los primeros pobladores fueron Pacaicasa, ubicado en Ayacucho, que data de unos 20.000 años antes de Cristo. Chivateros, en la región Lima provincias, no Lima distrito, Lima
Lima región, no, Lima provincia, perdón, a ver. Chivatero fue encontrado en Lima metropolitana, no en Lima provincia, sino en Lima metropolitana, ¿ya? Más o menos por la altura del río Chillón, por ahí encontraron a Chivatero. Otro hombre, los primeros hombres, el hombre de Toquepala, ubicado en Tacna, que vivió hace 7600 años antes de Cristo. Lauricocha, en Huánuco, que vivió hace 7650 años antes de Cristo. Y Paiján, que fue el último que descubrieron. Paiján debería entrar acá, ¿no? Después de Chivatero, porque tiene 8000 antes de Cristo. Es más antiguo que Lauricocha y más antiguo que Toquepala. Pero ¿por qué lo mantenemos al final? Por el año de descubrimiento, ¿ya? Ahora, muchachos, estos son los primeros pobladores del periodo lítico o de la edad de piedra. Ahora, otros datos importantes. El nivel cultural de los primeros pobladores peruanos fue de Homo sapiens sapiens, u hombre moderno, ¿se acuerdan? ¿Ya? Como hombres modernos llegaron a América e ingresaron a nuestro territorio. Ya conocían el dominio del fuego. Escúchenme bien, ¿eh? Ya conocían el dominio del fuego. Estaban organizados y agrupados en bandas. Ya dominaban la pintura terrestre. Ya dominaban la pintura rupestre. O sea, hecha en paredes de cueva. Ahí estaban cazadores. Conocían ya el dominio del fuego. Y ya dominaban la pintura rupestre. ¿Ve? Todas estas pinturas que se han hecho en las paredes, muchachos, se llaman pinturas rupestres. ¿Ya? Ahora, vamos a agregar el trabajo de extensión. Pero después voy a explicar la otra partecita de la historia del Perú con datos más precisos. Ahora, desarrolla en el cuaderno las páginas 11 y 12 del libro, trabajando en clase, y lo envías al WhatsApp del profesor. Lo otro, con la orientación del profesor, desarrolla las preguntas de las páginas 13 y 14. Es decir, acá nosotros vamos a coordinar para trabajar con esas páginas, ¿ya? Ahora, hasta la próxima clase, muchachitos. Pero todavía no. ¿Saben qué? Acá falta explicar un cuadrito, muchachos. Y acá voy a mostrar ahora este cuadrito. El de acá. Ya está. Este cuadro, muchachos, aquí ya me muestra los primeros pobladores del Perú, su antigüedad, su descubridor, su importancia y características principales. Por ejemplo, acá dice el hombre de Pacaycasa. ¿Quién lo descubrió? Richard McNeill. Tiempo de antigüedad, 20.000 antes de Cristo. Chivatero, en Lima, ¿ve? ¿Quién fue su descubridor? Edward Lanning. 10.000 años antes de Cristo vivió el hombre de Chivatero. Pero antes, ¿por qué es importante Pacaycasa? Porque es el posible primer poblador del Perú, ¿ya? Primeros en hacer armas líticas y huesos pleistocenos, y haber encontrado en ellos huesos pleistocenos de animales gigantes. Chivateros, su descubridor Edward Lanning. ¿Por qué es importante? Porque allí encontraron el taller paleolítico más grande y más antiguo del Perú, donde se fabricaban herramientas de piedra, ¿ya? Taller paleolítico más grande y más antiguo del Perú. ¿En dónde? En Chivateros, Lima, en el río Chillón. Toquepala, 7600 antes de Cristo, y el que está por este cuadrito dice Toquepala, ¿no? 7600 antes de Cristo. Su descubridor fue
Miomir Bojovich y Emilio González. ¿Por qué es importante Toquepala? Porque en las cuevas de Toquepala se encontraron las pinturas rupestres con escenas del chacu. ¿Qué es el chacu? Rodear al animal, a los animales, con cercos humanos. Cerrarlo y no permitir que este animal escape. Ese es el sistema del chacu. Luego viene la Auricocha, su descubridor, Augusto Kardich, su antigüedad, 7560 a.C. ¿Qué se encontraron en la Auricocha? Los fósiles humanos más antiguos de la sierra. Primeros enterramientos, primeras deformaciones craneanas, originarios de la medicina peruana. Ahora sí, vamos a entrar a el hombre de Paiján. Este hombre de Paiján, muchachos, ubicado en La Libertad, ¿ya? Habíamos visto la Auricocha, ¿no? La Auricocha descubierto por Augusto Kardich y sus características. Paiján, descubierto por Claude Chauchat, tiene una antigüedad de 8000 a.C. Acá se encontraron en Paiján restos completos de una mujer y un niño, restos óseos, restos humanos más antiguos de la costa, y se le considera los restos humanos más antiguos de la costa, muchachos. Bien, entonces, esto con más detalle les voy a explicar en la hora de la clase. Y como quiera que ya se está yendo, acá hay un cuadrito, también magnífico cuadro, que quisiera que lo resuelvan. La primera etapa de la historia del Perú. Pero esta primera partecita quiero explicarle. Eso es lo que yo decía, ¿no? Por ejemplo acá, llegan los primeros hombres al Perú, los hombres de Pacaicasa, y se instalan hace 20.000 años antes de Cristo. Y ahí comienza el periodo lítico o la edad de piedra. Lito significa piedra, ¿no? Lítico, edad de piedra. En esta edad de piedra se encontraron a Pacaicasa, Chivatero, Toquepala, La Auricocha y Paiján. ¿Ya? Son las muestras que se encontraron para decir que ellos pertenecen a los hombres del periodo lítico o edad de piedra. Ahora, aquí está el arcaico. Y el arcaico se divide en arcaico inferior, y esto lo vamos a hacer en el siguiente tema, muchachos. Lo que quiero que aprendan es lo del periodo lítico o edad de piedra. Después vamos a entrar al arcaico. ¿Cuándo terminó la edad de piedra? En el año 7000 a.C. Y acá pondrán descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Hasta ahí duró la edad de piedra, muchachos. Muy bien, queridos estudiantes, conmigo será hasta una nueva oportunidad, ya que el tiempo es el peor enemigo y ya nos hemos pasado como, ¿cuánto? 18 minutos. Ya en la clase Zoom ya les voy a explicar mucho mejor sobre este primer periodo o primera etapa de la historia del Perú. Que acá está periodo lítico, edad de piedra, y arcaico inferior y arcaico superior. Mis queridos estudiantes, un abrazo, cuídense fuerte, nos vemos en la siguiente clase.